Hola chicos, hoy vamos a ver el último y siguiente video que veremos hoy. Hoy vamos a ver dictaduras latinoamericanas y cómo sucedió esto. Esto se va a poner muy interesante y muy catastrófico lo que ha provocado las personas. Video hecho por Proyecto Panaca. Si quieres más videos de las historias latinoamericanas y que estamos en el Perú, solo debes dar like y suscribirse para más videos interesantes lo que vamos a ver en este video. Así que vamos a ver dictaduras latinoamericanas. Vamos a verlo. Los procesos históricos y políticos de los últimos siglos en América Esto se va a poner muy malísimo, sí. Las dictaduras latinoamericanas Latina se han desarrollado en gran medida dentro de una lucha de poder que ha llevado a sus pueblos a verse sometidos a diversos golpes de Estado, revoluciones y dictaduras. Golpes de Estado, dictaduras. Las mismas que han dejado profundas huellas en las sociedades desde la formación de los estados hasta la actualidad. Esto es muy Proyecto Panaca presenta dictaduras latinoamericanas. Primera parte. Primera parte, oh Dios mío. Rafael Trujillo Molina. Rafael Trujillo Molina. República Dominicana. Dictador de República Dominicana. En 1930, Rafael Trujillo formó parte del levantamiento contra el presidente Horacio Vázquez, Trujillo como jefe del Estado Mayor, quien buscaba su reelección inmediata. Sin embargo, ante la insurrección inminente, negoció su renuncia y posterior exilio. En ese contexto de convulsión social y política, se convocó elecciones presidenciales, siendo Trujillo el único candidato elegible. Al retirarse de la contienda, la candidatura opositora. Retiro de la oposición. Así, Trujillo comenzaría de manera cuestionada su primer mandato, ejerciendo un Rafael Leonidas Trujillo. Control absoluto sobre todas las instituciones del país, llevando una feroz represión a sus opositores. Sobre sus opositores o disidentes, siendo el Partido Dominicano, fundado por el mismo Trujillo, el único permitido durante su régimen dictatorial. Claro, así como sucedió en República Dominicana. Fundado por el mismo Trujillo, el único permitido durante su régimen dictatorial. Posteriormente, lograría un segundo mandato de 1940 segundo periodo presidencial a 1952 y se mantendría luego de esto en el poder mediante los llamados presidentes títeres. Presidentes títeres de Trujillo. En 1937 ordenó el asesinato de haitianos que vivían en la zona de frontera con República Dominicana. Hecho que se conocería como la matanza la matanza de Perejil, ¿o qué? Perejil. Pobres haitianos, mija. Donde se estima que murieron entre 15,000 asesinato de aproximadamente 20,000 haitianos y 20,000 personas. No puede ser. Asimismo, entre las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidos durante su dictadura, se encuentra el homicidio de las hermanas Mirabal, el 25 de asesinatos de las hermanas Mirabal. Noviembre de 1960. No puede ser. No puede ser cierto. Hecho por el que se estableció ese día como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Cómo? De acuerdo con datos oficiales, durante su régimen se habrían asesinado aproximadamente 50,000 personas. ¿50,000? La dictadura de Trujillo, conocido como Chapita por su gusto de llevar medallas, Dios mío, no puede ser. O Chivo, ¿Chapita? por su fama de acosador, se caracterizó además por la corrupción generalizada y el nepotismo que practicaba. Corrupción y nepotismo en su gobierno. Puesto que los miembros de su familia ocupaban puestos claves en el gobierno. Durante la década del 50, la oposición interna y externa comenzó a crecer, haciendo de la oposición al régimen dictatorial más evidente luego del atentado contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt. Intento de asesinato de Rómulo Betancourt,
24 de junio de 1960. Opositor de su gobierno y que fue atribuido a los agentes del dictador, lo que ocasionó el rompimiento de relaciones con Estados Unidos. El 30 de mayo de 1961, mientras Trujillo se encontraba en su auto camino a San Cristóbal, fue interceptado y asesinado por una emboscada. Asesinato de Rafael Leónidas Trujillo. Terminando así con 30 años de dictadura. 30 años de dictadura, oh Dios mío, mira cómo quedó. Muy bien, ahora vamos a ver qué sigue la dictadura latinoamericana. Pinochet Ugarte, Chile. Ahora Augusto Pinochet Ugarte, Chile. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas chilenas, lideradas por Augusto Pinochet, al Palacio de la Moneda al presidente constitucional de corte socialista, Salvador Allende, amparando su actuar en la grave crisis económica y social que atravesaba Chile en ese momento. Pinochet proscribió los partidos políticos y disolvió el Congreso Nacional, llevando a cabo también una agresiva represión política, siendo la Dirección de Inteligencia Nacional la responsable de innumerables casos de violaciones a los derechos humanos, pudiendo conocerse, gracias al Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, que fueron más de 40.000 víctimas, entre las cuales más de 3.000 habrían sido asesinadas o desaparecidas durante todo el periodo dictatorial. En 1988, 2 años después de producido un atentado contra el dictador, se llevaría a cabo un plebiscito para determinar la continuidad de Pinochet en el poder, siendo vencido en las urnas por un 55.99% de... No, ahí está para decidir la continuidad de Pinochet hasta 1900. Personas que eligieron el fin del régimen dictatorial. Debido a una ley de amnistía aprobada a inicios del régimen militar, Pinochet quedó exento de juicios y se mantuvo como comandante en jefe del ejército hasta que fue nombrado, en 1998, senador vitalicio. Ese mismo año viajaría a Londres, donde fue arrestado debido a una orden internacional acusado por genocidio. Sin embargo, fue liberado por motivos de salud, regresando a Chile el año 2000, enfrentando nuevamente a la justicia 4 años después, pues siendo puesto bajo arresto domiciliario. Pinochet murió 6 años después, dejando pendiente un expediente con más de 300 cargos en su contra, incluyendo ¡ay, Dios mío! investigaciones de enriquecimiento ilícito y evasión de impuestos. El régimen de Pinochet colaboró estrechamente con otras dictaduras militares en América Latina en el marco del Plan Cóndor, que buscaba la eliminación de opositores políticos y disidentes, lo que resultó en la persecución y el exilio de miles de personas. Jorge Rafael Videla. Ahora sigamos con el dictador más, no sé si es el más corrupto, que se llama Jorge Rafael Videla de Argentina. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas Argentinas, lideradas por Jorge Videla, realizaron un golpe de Estado a la entonces presidenta por sucesión, María Estela Martínez de Perón. Videla cerró el Parlamento y censuró a los partidos políticos para evitar disidencias, implementando un proceso de reorganización nacional con el que buscaba rediseñar la sociedad argentina mediante una violenta represión que causó múltiples violaciones a los derechos humanos, las mismas que alcanzaron su punto máximo con la creación de mecánica de la Armada, de centros clandestinos de detención, como la tristemente célebre Escuela de Mecánica de la Armada, donde se llevaban a cabo torturas y ejecuciones de manera sistemática. ¿Qué? De acuerdo con documentos desclasificados en Washington a inicios del 2021, durante el gobierno de Videla se asesinaron a más de 30.000 personas y se secuestraron más de 400 bebés secuestrados.
bebés. Los niños desaparecidos. Videla justificaría las medidas aplicadas argumentando que fueron realizadas para restaurar el orden, combatir la subversión y garantizar la seguridad nacional frente a una posible amenaza comunista. Sin embargo, su dictadura llegó a su fin en 1981, cuando fue sucedido por otros líderes militares en un intento de mantener el control del gobierno. Videla fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, pero fue indultado en 1990 por el presidente Carlos Menem. ¿Qué? Sin embargo, el caso se reabrió y en 1998 volvieron a detenerlo. Lo detenieron. En prisión el 2013 a los 87 años de edad. Esta dictadura fue parte de un periodo más amplio de dictaduras militares en América Latina en la segunda mitad del siglo XX, conocido como el Plan Cóndor. Fidel Castro Ruz. Ahora sí que Fidel Castro Ruz, presidente de... el dictador de Cuba. Con la huida del golpista y presidente en ejercicio Fulgencio Batista, acusado de permitir un alto índice de corrupción en su gobierno y de comprometer la economía de la isla con la estadounidense, luego del golpe de Estado realizado por la guerrilla liderada por Fidel Castro, comenzó el periodo dictatorial ejecutado por este. Periodo dictatorial de Fidel Castro. Quien asumió el poder imponiendo un cruel sistema represivo contra la oposición política, violentando los derechos humanos mediante los llamados tribunales revolucionarios que condenaron a muerte a los disidentes, opositores y a miembros de la comunidad LGBTQ+. Mientras Fidel Castro estuvo en el poder, se negó a reconocer la legitimidad de organizaciones de derechos en contra de las libertades fundamentales y políticas humanos, partidos políticos, sindicatos independientes o prensa libre. De acuerdo con Archivo Cuba, una organización con sede en Miami, durante el más de medio siglo de dictadura castrense, se fusilaron y ejecutaron extrajudicialmente a más de 4.000 personas. ¿4.000 personas? Aunque la intervención de los medios de información hace que la cifra exacta sea difícil de determinar, sobre todo en los casos de las muertes en prisión. Asimismo, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Dios mío, con sede en La Habana, menciona la imposibilidad de documentar el número de personas que han sido detenidas, encarceladas o sentenciadas durante el régimen dictatorial. Desconocido de víctimas. Castro realizó la expropiación y nacionalización de empresas privadas como la industria azucarera, bancos y tierras agrícolas, lo que provocó la pérdida de inversiones extranjeras, disminuyendo así la producción agrícola, por lo que Cuba dependió de la ayuda económica extranjera, principalmente de la entonces Unión Soviética. Asimismo, aplicó la planificación centralizada, con el Estado controlando todos los aspectos del mercado, lo que condujo a la ineficiencia económica y la consecuente escasez de alimentos, de productos básicos. No más, el pueblo tiene hambre. En la década de 1960, Estados Unidos realizó varios intentos fallidos para deponerlo, como por ejemplo la invasión en Bahía de Cochinos. Al no tener éxito por vías militares, el presidente Dwight Eisenhower impuso el embargo a la isla, medida que fue empleada por el presidente John F. Kennedy. Dicha disposición entró en un proceso de consideración el año 2014, cuando el presidente estadounidense Barack Obama inició un proceso de cambio en las políticas con la isla, restableciendo las relaciones diplomáticas entre ambos países en julio del 2015. Sin embargo, al persistir las prácticas represivas y las restricciones de las libertades civiles en la isla, el embargo aún no ha sido levantado. Fidel Castro se mantuvo en el poder oficialmente hasta el año 2008, cuando le entregó el cargo a su hermano Raúl. 8 años después, falleció en La Habana a los 90 años de edad. Falleció a los 90 años de edad. Alberto Fujimori Fujimori. Ahora sigue Alberto Fujimori. Perú. Perú. El 5 de abril de 1992,
Alberto Fujimori, presidente constitucional del Perú en ejercicio, realizaría el llamado autogolpe de Estado, Autogolpe de Estado. su accionar en la inestabilidad política ocasionada por un Congreso opositor, disolviendo este poder del Estado y tomando el control de todas las instituciones gubernamentales. Durante su gobierno se creó y financió a grupos paramilitares que operaron vulnerando los derechos humanos de todo aquel sobre el que se tuviera sospecha de pertenecer a los grupos terroristas que azotaban el país durante aquellos años. Asimismo, otorgó amplias facultades al Servicio de Inteligencia Nacional, agencia considerada como responsable de los casos de represión contra los opositores del gobierno y como sala de entrega de sobornos a diferentes figuras públicas a cambio de favores o silencios. ¿Cómo saber la ubicación De sobornos a diferentes figuras públicas a cambio de favores o silencios. Luego de un intento de contragolpe por parte de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, Fujimori inició un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional de corte autoritario, copando todos los estamentos del Estado y usando el marionetismo de funcionarios como modelo. Fujimori fue reelegido como presidente durante las elecciones de 1995, aplicando como medida para luchar contra la pobreza el Programa Nacional de Planificación Familiar, con el cual se realizaron intervenciones quirúrgicas de esterilización a mujeres de la Amazonía y del Ande peruano sin su consentimiento. De acuerdo a una comisión especial formada en el Congreso el año 2002, entre los años 1993 y 2000, 1993 se habrían esterilizado a casi 315.000 mujeres esterilizadas. 1.000 mujeres mediante la ligadura de trompas. Y de estas, según el Ministerio Público, 2.091 habrían sido realizadas 2091 sin su consentimiento. Asimismo, de acuerdo al informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, entre los años 1980 y 2000, fueron 69.000 las víctimas del periodo de violencia terrorista, de las cuales el 25% corresponden a las acciones realizadas por agentes del Estado. Como parte de su política de control, Fujimori intervino en los medios de comunicación, entregando ingentes cantidades de dinero a sus propietarios para mantenerlos a favor del régimen y evitar que se pronuncien respecto de los graves actos de corrupción y enriquecimiento ilícito que se realizaron durante su gobierno. Al término de la década del 90, su popularidad fue cayendo debido a los casos de corrupción desbordada y a su evidente intención de perpetuarse en el poder al haberse presentado como candidato en las elecciones del año 2000, elecciones que ganó en medio de señalamientos de fraude electoral. Luego de iniciado su tercer periodo y en medio del escándalo y presión social por la publicación de una serie de videos que destapaban la corrupción de su gobierno, Fujimori tuvo que renunciar a la presidencia desde el extranjero, siendo extraditado al Perú el 22 de septiembre de 2007 y condenado posteriormente por delitos de corrupción y violación de derechos humanos, entre otros cargos. Sin embargo, actualmente se encuentra en libertad debido al indulto humanitario que le otorgara el presidente Pedro Pablo Kuczynski el año 2017 y que ha sido ejecutado el 6 de diciembre de 2023. Como vemos, los regímenes autoritarios o dictatoriales siempre dejan heridas que, abiertas o cicatrizadas, dañan el ímpetu del pueblo y el alma de una nación, condenando a sus víctimas a un sentimiento de injusticia e impotencia permanente. Por ello, como sociedad, debemos mantenernos alerta al pueblo y el alma de una nación, condenando a sus víctimas a un sentimiento de injusticia e impotencia permanente. Por ello, como sociedad, debemos mantenernos alertas ante cualquier indicio de quiebre constitucional, protegiendo la independencia de las instituciones y la separación de poderes, garantizando sobre todo la protección y respeto a los derechos humanos, los mismos que son la base de una vida digna en sociedad. Hasta aquí hemos llegado como fue la historia de las dictaduras latinoamericanas. No olvides suscribirse al canal para más videos interesantes y también para ver unos videos interesantes en historia de Perú. Gracias por ver este video y nos veremos en el próximo video. Chao.